Listo, ustedes me dicen cuándo empiezo, ¿eh? Sí, claro que sí. Pues creo que vamos a dar inicio. Buenas tardes nuevamente a quienes nos han acompañado desde la primera conferencia o alguna de las conferencias anteriores y a los que se acaban de conectar, bienvenidos. Seguimos con nuestro programa de conferencias de Tu Beca a Francia. Le damos la bienvenida al doctor Constantino Álvarez Fuster, representante de la Fundación MOP. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo un par de aclaraciones, que las preguntas se realizan a través del panel de preguntas y respuestas, no en el chat, por favor. Y si queda tiempo al final de la presentación, se van a responder algunas de ellas. Y sin más que decir, cedo la palabra al doctor Constantino para que empiece con su presentación. Muchas gracias, Silvana. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y muy animados en estos días un poquito difíciles. Pero en fin, creo que vamos a empezar a hablar de algo que creo que les puede interesar bastante, como es la posibilidad de continuar sus estudios de maestría en el extranjero. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a hablar en esta presentación de las posibilidades de estudiar en Francia con una beca MOB. Y bien, pues lo primero que hablamos es, pues, ¿quiénes somos nosotros? A ver, Becas MOB es una institución no lucrativa que fue creada para promover la educación superior a nivel de posgrado y otorgando becas a mexicanos sobresalientes que quieren hacer estudios de maestría en universidades de excelencia en el extranjero. Es decir, únicamente otorgamos becas para estudiar maestrías y únicamente las otorgamos para estudiar en el extranjero. No otorgamos becas para estudiar en México. Por favor, la siguiente. Becas MOB fue creada hace, pues ya vamos a cumplir 30 años pronto, por el ingeniero Guillermo Brockman Obregón, de su patrimonio personal. Y esto déjame decirles que es algo que no sucede mucho en México, desafortunadamente. Y su objetivo era impulsar la realización de estudios superiores de posgrado para apoyar a la filantropía en esta área, porque en la opinión del ingeniero Brockman Obregón, significaba para México el acceso al mundo moderno. El ingeniero Obregón nació en la Ciudad de México, pero su actividad profesional la desarrolló en Guadalajara, Jalisco, y aquí es donde está centrado Becas MOB. Sin embargo, nosotros otorgamos becas a cualquier persona mexicana en cualquier parte de la República, no exclusivamente a las personas que viven en Guadalajara o en Jalisco. La siguiente, por favor. ¿Qué queremos hacer? A ver, Becas MOB quiere fomentar primero entre los estudiantes mexicanos el deseo de hacer estudios de maestría. Y esto es algo importante. Tenemos que decirles que muchos de ustedes pueden hacerlos y que tienen que dedicarse a tener ese objetivo posteriormente a tener su licenciatura. Queremos captar candidatos motivados y que estén preparados para competir por maestrías de alto nivel extranjero. Si de por sí las cosas en México no son fáciles, en el extranjero son muy competidas también. Queremos promover los beneficios del crecimiento personal que implica la experiencia de vivir en otro país. Esta es una de las razones principales por las cuales Becas MOB no otorga becas para estudiar maestrías en México, porque creemos de entrada que yéndose a estudiar fuera y exponiéndose a una cultura diferente, avanzada, vamos a apoyar el proceso de madurez de una persona. Y después de eso, también los queremos motivar para que regresen a poner lo que ustedes aprendieron y vivieron, regresar a México. Queremos facilitar el desarrollo de habilidades y actitudes para competir en el mundo de hoy, tratando, fíjense bien, tratando a los extranjeros con dignidad, pero de igual a igual, ¿okay? Y sin ningún prejuicio. Queremos colaborar en la formación de personas competitivas, innovadoras,
con una visión global y con un claro compromiso por su país. Y el último renglón es algo que tienen que tener ustedes muy presentes en nuestro proceso de selección. Son las dos de las cosas claves que buscamos. Hay diferentes agencias que otorgan becas que quizás buscan cosas diferentes. Nosotros buscamos candidatos con la base de personas que tengan necesidad y capacidad al mismo tiempo, pero también que sepan hacer más con menos. Somos un país cuyos recursos los tenemos que saber emplear bien porque no tenemos dinero para tirarlo. La siguiente, por favor. Bien. Desafortunadamente en México, cuando hablamos del extranjero, casi únicamente pensamos en esto. O sea, para la mayoría de los mexicanos, esto es el extranjero, porque decimos, no, por ejemplo, en el extranjero, como por ejemplo en Estados Unidos, y ahí nos limitamos mucho. Y la verdad que el extranjero, pues hay muchos países en los cuales pensar. Okay. Desde luego, Estados Unidos es uno de ellos, pero, y más ahora que estamos en este foro, la siguiente, por favor, pues tenemos que pensar en uno de los países líderes también a nivel mundial, que es Francia. Ahora bien, hay muchas cosas muy interesantes y vamos a hablar de algunas de las universidades principales en el mundo. Desde luego que a muchos se les ocurre quizás, en primer lugar, la Universidad de Harvard. Son algunas fotos de la universidad, el campus principal de la Universidad de Harvard. Pasemos a la siguiente, por favor. La Universidad de Harvard fue fundada en 1636. En muchos de los rankings que hay a nivel mundial, y este es uno de los más populares, el ranking de Shanghái, aparece en primer lugar o siempre aparece en uno de los primeros lugares. Y creo que por eso acapara mucho los ojos de muchas personas. Y bueno, definitivamente es una excelente universidad. Ahí tienen algunos de los egresados notables. Creo que conocen algunos de ellos. Al señor Barack Obama, pues creo que lo conoce, pero estoy seguro que no han oído hablar mucho del señor Jamie Dimon. El señor Jamie Dimon es el presidente de uno de los bancos más poderosos y más fuertes de Estados Unidos, que es JP Morgan, que estudió en Harvard. Desde luego tienen otro expresidente, al presidente Kennedy. Desde luego tienen un señor Ben Bernanke. Quizás también no han oído mucho hablar del señor Bernanke. Fue durante 2 periodos el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central de Estados Unidos. Conocen desde luego al señor Zuckerberg, ¿sí?, fundador y dueño de Facebook. Otro expresidente muy famoso, Franklin Delano Roosevelt. Una actriz muy famosa, Natalie Portman. Y no creo que se ubiquen mucho a la señora Jill Abramson. Jill Abramson fue la primera mujer editora ejecutiva del New York Times. O sea que vemos que pues, habla simplemente esta calidad de sus egresados, hablan por la calidad también de la universidad. Y aquí tenemos algunos de los más destacados programas de maestría, desde luego, economía política y gobierno. Economía, tenemos a varios banqueros aquí, y desde luego, cuestiones de data science. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra de las universidades más famosas del mundo, la Universidad de Cambridge. Ahí tenemos algún par de fotografías de la Universidad de Cambridge, los colegios de St. George y la capilla del King's College. Pasemos a la siguiente, por favor. Cambridge fue fundada en 1209. Es la segunda universidad más antigua de Gran Bretaña. Y en este ranking de Shanghái ocupa el 4º lugar a nivel mundial. Algunos egresados notables, el señor Isaac Newton, o sea, el señor Ramayuja. No sé si vieron la película, se llamó El hombre que conoció el infinito. Excelente película, es la vida es un hindú, Ramanujan, matemático notable. El señor Alan Turing, inventor de las computadoras. Carlos de Gales,
pues el siguiente rey de Gran Bretaña. Señor Bertrand Russell, premio Nobel, filósofo excelente también a principios del siglo XX. Ernest Rutherford, descubridor de los rayos X. Y no sé si se lo esperaban, un señor que se llama Hugh Laurie. Hugh Laurie es muy conocido, pero sobre todo por haber interpretado al Dr. House en su famosa serie. Y el señor Keynes, creador de la teoría económica keynesiana, poco tenemos que hablar de él. Algunos de los programas destacados que tienen, políticas públicas muy importante, química, ingeniería química y matemáticas, ¿cómo se llama? Matemáticas prácticas. Vamos a la siguiente. Esta es otra de las universidades más famosas que existen en el mundo. Está el edificio principal de la Universidad de la Sorbona, la biblioteca, una preciosa biblioteca que tiene la Sorbona en París. Pasemos a la siguiente. Y aquí quizás empezamos ya a ver otras cosas. Primero, fue fundada en 1090, es la segunda universidad más antigua del mundo. La primera universidad europea es la Universidad de Bolonia, que fue fundada unos cuantos años antes. O sea, dense cuenta, la Sorbona va a cumplir en unos cuantos años, en 40, 50 años, va a cumplir 1000 años de haber sido fundada. Aquí empezamos a ver una cosa curiosa, 35ª en este ranking de Shanghái. Pero sin embargo, vean la calidad de la universidad con sus egresados. Santo Tomás de Aquino, señor Pierre Curie, premio Nobel, descubridor de la radioactividad, desde luego. Un presidente de Francia, François Mitterrand. Luis de Broglie, que no se puede, que es uno de los, es un personaje muy curioso. Era duque de Francia. Y sin embargo fue premio Nobel de Física. Y él fue premio Nobel de Física porque postuló la naturaleza ondulatoria de los electrones, es ser partícula y ser onda al mismo tiempo. Emmanuel Macron, actual presidente. Christine Lagarde, fue presidente del FMI, actualmente es la presidenta del Banco Central Europeo. Pintor, impresionista, Degas, y desde luego Louis Pasteur. O sea, egresados notables de la Sorbona, y aquí son algunos de sus programas destacados: salud pública, biología molecular y celular, sociología. Pasemos a la siguiente, que es la Universidad de Estrasburgo, en el este, la frontera con Alemania. Okay. La siguiente, por favor. Estrasburgo fue fundada en 1621, poco antes que la Universidad de Harvard. Es la 133 en este ranking mundial de Shanghái. Sin embargo, veamos la calidad de sus egresados. Goethe estudió en Estrasburgo. Paul Ehrlich. Ehrlich fue un médico y bacteriólogo alemán. Él estudió en Estrasburgo cuando a Estrasburgo era Alemania. Entre 1870 y 1918, Alsacia fue anexada a Alemania y por lo tanto él era alemán de nacimiento. Ehrlich ganó el premio Nobel de Física en 1908. Es considerado el fundador de la quimioterapia. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue una persona muy especial. Fue teólogo, era organista, humanista, filósofo. Albert Schweitzer, protestante, sin embargo se le reconoce más por haber alzado la voz contra la visión secular de lo que era Jesucristo. Thomas Evensen es uno de los precursores de la nanociencia. Él estudió mucho los nanotubos de carbono, que tienen mucho que ver con una molécula, no sé si ustedes escuchado hablar, el grafeno, que se dice que es la molécula del futuro. Arsène Wegener, eso, si son ustedes deportistas, quizá se acordarán de él. Fue el entrenador del Arsenal, equipo campeón de Inglaterra durante muchísimos años. Jean-Marie Lehn, otro premio Nobel,
en 1987, él se dedicó a estudiar los transmisores químicos, principalmente del cerebro. Otro premio Nobel, Jean-Pierre Sauvage, en 2016, química supramolecular. Y el último, Jules Hoffman, que ahorita lo están llamando bastante, también premio Nobel de Medicina en 2011. Él fue el creador de cómo era la activación o cómo sucede la activación de la inmunidad en el cuerpo humano, un especialista en vacunas. Y sus programas destacados, Derecho y Gestión de las Energías del Desarrollo Durable, Políticas Europeas en Asuntos Públicos y desde luego Nanofísica. La Universidad de Estrasburgo está haciendo ahorita muy solicitada. Tenemos actualmente 2 becarios que están en Estrasburgo. Y lo que pasa es que es un centro neurálgico europeo. Está obviamente el Parlamento Europeo y muchas cosas suceden en Estrasburgo. Ya vieron ustedes entonces, y lo que les quiero decir con esto es que la parte de los rankings, que quizás, no sé, deslumbra a muchos, desde luego que es una guía, pero no es lo único que existe. ¿Okay? Muchas buenas universidades, excelentes universidades, y este es un ejemplo de Estrasburgo, quizás en un ranking 133 que muchos quizás ni voltearían a ver, es una de las mejores universidades europeas y mundiales que existen, y véanlo por la calidad de sus egresados. Y sin embargo, vamos a tener que ver otra cosa que es muy importante. Pasemos a la siguiente, por favor. A ver, con nosotros llegan muchos que quieren solicitar una beca y nos dicen, es que yo ya fui admitido en la Universidad fulanita. Okay. Déjenme decirles que en general, un alumno que viene de una buena universidad mexicana, que tiene promedios arriba de 8.5, que tiene un buen dominio del inglés y un buen dominio del francés, que tiene las experiencias profesional, etcétera. En general, tiene muchas posibilidades de ser admitido en varias buenas universidades del mundo. El problema para irse a estudiar una maestría no es nada más ese. El problema es conseguir el dinero necesario para hacerlo. Y aquí es un ejemplo, es una tabla comparativa de lo que cuesta estudiar una maestría, que se usa mucho, en ciencias de la computación. Por ejemplo, en Cambridge. En Cambridge es una maestría que dura un año. Les va a salir más o menos en $57,000, dividido en colegiatura y manutención. Edimburgo, otra excelente universidad del Reino Unido, ¿okay? Que también dura un año la maestría, ahí les va a salir un poco más barato, $39,000. La misma maestría en una universidad alemana, que es una de las mejores, y dudo que la hayan escuchado, pero ¿cómo se llama? Revisen la Göttingen, maestrías en inglés, que dura 2 años esa maestría, les va a salir en $21,600 porque las colegiaturas en Alemania son extraordinariamente baratas, $1,600. La misma maestría, pero en Harvard, les va a salir en $167,200. Las cosas ya empiezan a tener un poquito de problemática, porque ahora sí que ¿de dónde junto $167,200? La misma en la Universidad de Leiden, una de las mejores universidades holandesas, les va a salir en $60,000. Y la misma en la Universidad de la Sorbona, que acabamos de ver, les va a salir en $34,400. Y la misma en Estrasburgo, que también acabamos de ver en francés, también puede ser en inglés, les va a salir en $28,400. Ahí tienen lo que es el panorama, y lo que es el panorama de todas, que son excelentes universidades, ¿ok? Y ese es el costo, eso es lo que van a tener que reunir ustedes, ¿ok? Conseguir para poder irse a estudiar
a alguna de estas universidades. Y es un punto que tienen que considerar en una forma muy especial. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta es una máxima que tienen que aprenderse. Estudiar en el posgrado en el extranjero no es deseo de un día, no es porque un día se levante, ay, mira, se me ocurrió estudiar una maestría. O sea, tener ganas de viajar y además viajar y que me paguen, si consigo una beca, me paguen la estadía allá. No, es un proyecto de vida. Y por lo tanto, y para lograr ese proyecto de vida, tienen que prepararse. Pasemos a la siguiente, por favor. Becas MOB y el gobierno francés, a través del IFAL, la embajada francesa en México, tenemos un convenio especial, ¿okay?, que aplica para programas de maestrías de 2 años en universidades públicas francesas. La aplicación tiene que hacerse a través de Campus France y las personas de Campus France, desde luego en la Ciudad de México, pero en otras partes, también en Guadalajara, que existe, en Monterrey, existen representantes de Campus France, los pueden ayudar y asesorar, están perfectamente conscientes de este convenio que tenemos. El gobierno francés aporta los pagos de colegiatura, que son bajos, pero eso aporta, la seguridad social, muy importante, la inscripción al CRUS, que es el centro que maneja todas las prestaciones que el gobierno francés otorga a todos los estudiantes. Los va a apoyar para tener prioridad en conseguir la residencia universitaria. Les va a apoyar para que la Caja de Alocaciones Familiares Francesas les dé además un apoyo para la renta de esa residencia universitaria. Becas MOB les va a dar 18,000 euros que fundamentalmente son para gastos de manutención. Y con esos 18,000 euros, básicamente van a cubrir ustedes lo que es su costo de manutención durante los 2 años. Los programas, y a partir de este año, ya ha cambiado, pueden ser en francés, pero también pueden ser en inglés. ¿Okay? La diferencia fundamental es que los programas en francés en las universidades francesas pues, son más abundantes. Programas en inglés hay menos de dónde escoger. En cambio, los programas en francés pues hay muchos programas de los cuales pueden escoger. Pero de todas maneras, hay muy buenos programas en inglés. Pasemos a la siguiente. ¿Qué les pedimos básicamente para ello? El dominio del idioma, obviamente, en el que van a estudiar. Si estamos hablando del francés, estamos hablando de un B2. Si estamos hablando de inglés, es un TOEFL IBT superior a 90. Tienen que ser menor de 30 años en el momento que nos envían la solicitud. Tienen que tener mínimo 2 años de experiencia profesional a tiempo completo. ¿Ok? Y esto básicamente no cuenta las prácticas o el trabajo antes de haber terminado la carrera. Es a partir del último día que ustedes terminaron la última materia en la universidad, 2 años de experiencia profesional. Desde luego tener su título profesional de licenciatura y ser mexicano. La siguiente, por favor. El proceso. Vamos a explicar un poquito el proceso. Básicamente el candidato tiene que llevar 2 caminos que son paralelos al mismo tiempo. Primero de ellos tiene que ver todo lo que es la aplicación de la beca. Ese es un camino que ahorita vamos a detallar. Y el segundo camino es el ver la solicitud de admisión a las universidades según el calendario de cada una de ellas. El calendario francés empieza más o menos las aplicaciones por ahí del mes de octubre y termina por ahí del mes de marzo. Y les van ustedes a notificar si fueron aceptados en esas universidades, digamos, mayo, abril, mayo, incluso junio. ¿Okay? Entonces, lo tiene que seguir en forma paralela. Vamos a hablar principalmente de cuál es el camino para aplicar a la beca MOB. Por favor, la siguiente. El 1 de abril, y aquí estamos hablando ya del 1 de abril de 2021, se abre en nuestra página
se abre algo que le llamamos preregistros. Es una pequeña hojita que tienen ustedes que llenar con unos datos básicos. Después de que mandan ustedes y capturan ustedes ese preregistro, hay que tener una entrevista conmigo a través de Skype con el director ejecutivo. Es una entrevista que le llamamos de orientación. Yo recibo lo que ustedes me pusieron en su preregistro y platicamos alrededor de media hora, 45 minutos. Es imprescindible hacer esto. Tienen que hacer la cita para, después de que manda su preregistro, les va a llegar, ¿cómo se llama? Un correo diciendo, a ver, estos son los horarios disponibles para la entrevista con el director ejecutivo. Ustedes escogen uno, checamos ese horario y tenemos la entrevista. Esta entrevista es indispensable para poder continuar con lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Es llenar la solicitud formal de beca. El 15 de junio se abre ese periodo para empezar a llenar la solicitud. La solicitud es una solicitud muy larga, se tardan varios días en hacerla. ¿Okay? Y tienen hasta el 15 de octubre, y el 15 de octubre se cierra el periodo para haber llenado y enviado la solicitud. Nosotros acabamos ahorita de cerrar este periodo, o sea, para irse en el otoño del año que entra, 2021, ya está cerrada en la convocatoria. Ya no hay más que hacer. Si estamos hablando del año que entra, es para irse en 2022. ¿Okay? Téngalo bien presente. Ahora lo que sigue es que hacemos una primera selección, estudiamos las solicitudes que se hay en un comité de selección que se nombra dentro de becas MOE, estudia las solicitudes hasta el 30 de noviembre y hace una primera selección. Dice, pues estos se quedaron en el camino y estos siguen adelante. A los que siguen adelante, el primeros días de diciembre se les comunica, les contactamos y les decimos, prepárense porque tienen que venir a Guadalajara a una serie de entrevistas presenciales que se llevan a cabo durante el mes de enero, durante un mediodía, o un viernes en la tarde, o un sábado en la mañana. Les juntamos todas las entrevistas para no molestar demasiado en sus ocupaciones. Nos pasamos todo enero haciendo entrevistas, en febrero se discute y finalmente se anuncia quiénes son los seleccionados el 15 de marzo. Y a los que son seleccionados se le manda una carta que es una oferta y te estamos diciendo, te estamos ofreciendo esta beca. Y tienen que enviar todavía una serie de documentos. Los tienen que enviar todos antes del 20 de junio, entre otras cosas. Aquí sí ya tienen que enviar la admisión definitiva de la universidad en la cual quieren ustedes estudiar. A lo mejor fueron admitidos en 2, 3 universidades. Ya para el 20 de junio tienen que decirnos, voy a ir a esta universidad. Y finalmente tienen que regresar a Guadalajara el último sábado de julio y se les hace la entrega formal de la beca, que básicamente es que firmen ustedes un contrato de beca, que se hace un contrato, y ahí les entregamos además una tarjeta internacional, que es donde les vamos a estar depositando mensualmente lo correspondiente a su beca. Este es básicamente el proceso que tienen ustedes que tener, que tienen ustedes que seguir. Y en rojo están 2 fechas específicamente muy importantes. Apertura, 1 de abril, cierre, 15 de octubre. Vamos al siguiente, por favor. Un poco de números de lo que somos. En 27 años hemos otorgado 403 becas, más de $7 millones en becas. Anualmente, básicamente otorgamos entre 10 y 15 becas al año y en montos que varían entre 15 y $25,000. No damos becas de más allá de $25,000. Y algo de lo que estamos muy orgullosos es que el 100% de las personas que hemos becado, de los 403, han terminado exitosamente sus estudios de maestría. ¿Saben qué? No es fácil con nosotros conseguir una beca. ¿Okay? Hay que prepararse, y es lo que les digo, y hay que mejorar. Hay cosas, miren, hay cosas que no se puede, que ya son dadas y a lo mejor no se pueden mejorar.
Vamos a suponer que ustedes tienen 8.9% de promedio en sus estudios de licenciatura. Bueno, pues eso es lo que ya no puedo cambiar. Tengo 8.9 y tengo 8.9. Pero si, por ejemplo, yo tengo un dominio del inglés, tengo una calificación de TOEFL de 95, esa sí la puedo mejorar. Porque finalmente, uno de los componentes importantes de este asunto es que es la competencia. Si fueran los únicos criterios, no lo son desde luego, pero por ejemplo, si tenemos a alguien que tiene un TOEFL de inglés de 95 y alguien que tiene un TOEFL de inglés de 110, pues vamos, no son malos, el de 95 no es malo, pero el de 110 es mejor. Entonces, pues vamos a escoger al que tiene 110. ¿Ok? Y a eso me refiero con prepararse. ¿Ok? Me refiero con prepararse también el escoger buenos programas de universidades, buenos programas de maestría, estudiarlos bien, tener definido un buen plan, qué voy a hacer, qué quiero hacer cuando regrese a México. Todo eso es prepararse. ¿Okay? Vamos a la siguiente, por favor. Con esto ya termino mi presentación formal. Estos son nuestros datos. La más importante es la página www.becasmo.org.mx. Ahí está todo. Y ahí van a ver, ahorita, por ejemplo, ya van a ver que tiene la página dos cejas principales que ahorita ya están inactivas. Uno es llena tu preregistro, se activa el 1 de abril, y el otro es llena tu solicitud, se activa el 15 de junio del año que entra. Pero mientras todo lo que está ahí adentro, pues váyanlo leyendo, vayan compenetrándose con eso, váyanse preparando para solicitar esa beca. De luego también tenemos una página en Instagram, estamos en Twitter y en Facebook. Ese es nuestro teléfono de la oficina. Ahorita estamos haciendo home office como mucha gente, sin embargo ese teléfono tiene un follow-up y con él se pueden comunicar, desde luego. ¿Ok? Y desde luego también esa es nuestra dirección en la ciudad de Guadalajara, bueno, municipio Zapopan, ¿ok? Y desde luego ahí vienen otras formas de contactarnos que son nuestros correos electrónicos. Y pues básicamente con eso termino y pues estamos abiertos desde luego para dudas, preguntas. Regrésenle si quieren por favor la anterior para que tengan ahí los datos de contacto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Constantino. Pues sí tenemos tiempo, entonces vamos a leer algunas preguntas, si le parece bien. Claro que sí. Marian pregunta si las becas son aplicables para nivel maestría únicamente o si los niveles de licenciatura y doctorado entran. Únicamente maestría, exclusivamente maestría. Ok. En cualquier parte del extranjero. No, es que son en universidades de excelencia y eso ya empieza a limitar mucho quizás los lugares del extranjero en donde vamos a ir. ¿Okay? No tengo nada contra Chihuahua, contra Panamá, pero pues definitivamente no becamos a nadie a Panamá, ¿no? Muy bien. ¿Ok? La siguiente pregunta es, si cumplo 30 años durante el periodo de registro, ¿ya no puedo aplicar? Sí, sí pueden. A ver, fíjense muy bien. Se trata de menor de 30 años durante el periodo de solicitud. Si ustedes, nuestro periodo de solicitud es del 15 de junio al 15 de octubre. Si ustedes cumplen 30 años el 1 de septiembre y nos envían su solicitud el 29 de agosto, todavía tienen 29 años, se puede recibir. Muy bien. La siguiente pregunta ¿es obligatorio regresar a México al terminar la maestría? Sí, definitivamente sí. A ver, nada más que aquí hay algunas excepciones que podemos hablar. Por ejemplo, bueno, no excepciones, condiciones. Por ejemplo, hay muchas personas que se quieren quedar y que consiguen quedarse, después hacer prácticas profesionales una vez que terminaron la maestría. Becas MOVE les otorgan hasta un año que pueden hacer prácticas profesionales. Obviamente tienen que estar en contacto con nosotros, decirnos dónde la van a hacer, de cuándo a cuándo los van a hacer, y entonces se les puede otorgar eso. El regresar a México implica la obligación de regresar a trabajar en México mínimo 5 años. ¿Okay?
Una excepción al punto es si ustedes dan de cuenta si quieren ir después a estudiar un doctorado. Vamos a suponer que tienen trabajando en México 2 años y se quieren ir a estudiar un doctorado. Hacemos un paréntesis en esa obligación, les damos hasta 4 años para que puedan estudiar un doctorado fuera de México y después de terminar su doctorado tienen que regresar a México a cumplir el resto de los 3 años. ¿Okay? Y desde luego, y si nos ha sucedido, gente que se quede, que ya no quiere regresar, ok, aquí un punto importante, nuestra beca es una beca que si ustedes cumplen con las condiciones, y básicamente el asunto de regresar a México, de regresar a trabajar a México, perdón, lo que les dimos, el 70% se condona, es decir, es pura beca, no nos tienen que pagar nada. Y nada más nos tienen que repagar el 30%. Cuando ustedes terminan sus estudios de maestría y regresan a México, hacemos un plan de pagos, llega hasta 3 años, se pueden ustedes, para distribuirnos eso, 3 años en pagarnos, y si son cumplidos con el plan de pagos, no nos dan, no, esos pagos son con 0 intereses, no nos pagan absolutamente nada de interés, ¿ok? Ahora bien, si no regresan a trabajar a México, entonces sí nos tienen que pagar el 100%. ¿Okay? Y entonces hacemos un plan de pagos y vemos cómo nos pagan ese 100%. ¿Ok? Muy bien. Luego, Abril pregunta que si esta beca solo aplica para las universidades que se mencionan y que si existe algún catálogo de universidades con las que se tienen convenio. A ver, ahí en nuestra página, y también les pueden ayudar mucho en Campus France, dentro de la página existe un listado de las 70 y tantas universidades públicas francesas para los cuales el convenio aplica. ¿Ok? Estamos hablando de este convenio que es básicamente una beca 100%, etc. Eso no quiere decir que Becas MOE no les dé becas para otras universidades en Francia o en otro país. Nada más que entonces el convenio no aplica. Voy a mencionar una que es muy común y que nos solicitan bastante, que es Sciences Po en París. Sciences Po en París el convenio no aplica. Sin embargo, si ustedes quieren ir y consiguen el dinero complementario para pagar Sciences Po, nosotros les damos una beca, dependiendo, como les digo, entre 20 $25,000, lo que aplique, ¿ok? Y ustedes tienen que conseguir con otra beca o con otros recursos lo necesario para ir a estudiar a Sciences Po y no hay problema. O sea, sí damos becas para ese tipo de casos. Simplemente lo que les menciono es que en ese caso no estamos hablando de una beca 100%, ¿ok? Igual, si quieren ir ustedes a la Universidad de Harvard y de alguna manera ustedes, pues el problema son los 160 y tantos mil dólares, ¿no? Es que conseguir ese dinero, vamos, 160 y tantos mil dólares, estamos hablando de prácticamente 4 millones de pesos. Es una casa, es lo que cuesta una casa. ¿Ok? Entonces, desde ahí, a menos que tengan ustedes, y prácticamente ahorita ya no damos becas a Estados Unidos ni a Harvard, antes sí teníamos, vamos, el fundador de esta asociación, el ingeniero Brockman, estudió en el MIT por ahí de principios de los años 20, 30, o sea, del siglo pasado. Cuando estudiaron en el MIT, pues no era empeñar todo para estudiar en el MIT, ¿ok? Entonces, el problema de las universidades de Estados Unidos es que han perdido piso, o así lo vemos nosotros, por lo menos en los costos que cobran. No es que sean malas universidades, el Harvard es una excelente universidad, el MIT es una excelente, simplemente que pues, el problema son los 160 y tantos mil dólares, y por ahí se van las otras, si no crean que andan muy desfasadas, se ha vuelto un costo espantoso. Entonces, si ustedes quieren ir a estudiar a otra universidad, Becas MOE les va a dar una beca máximo de $25,000 y ustedes van a tener que conseguir lo que falta. ¿Okay? Muchas gracias. Es muy clara la respuesta. Luego, otra pregunta de Abril es si esta beca es exclusiva para mexicanos o si otras nacionalidades pueden postular. Exclusiva para mexicanos, condición sine qua non. Puede ser un mexicano que estudió y no hemos tenido, a lo mejor el mexicano estudió su licenciatura en Estados Unidos, no hay problema, ¿okay? Pero tiene que ser mexicano, Mexicano. nacionalidad mexicana.
Así es. Muy bien. La pregunta siguiente es si hay carreras específicas o área de estudios específicas a las que va dirigida esta beca. No, somos una de las instituciones que más amplitud tenemos en las carreras. Únicamente restringimos las siguientes, ¿cómo se llama? Las siguientes carreras o áreas más bien. Lo que es salud, medicina, odontología específicamente, no damos becas para irse a estudiar las especialidades médicas. O sea, si ustedes quieren estudiar, es un médico que quiere ir a estudiar ginecología, no, no damos eso. Pero si es un médico que quiere ir a estudiar salud pública, una maestría en salud pública, sí, sí la apoyamos. ¿Okay? Ok. No apoyamos maestrías en cuestiones de arte, música, pintura. Allá hay un área un poquitín curiosa que son los arquitectos. Aquellos arquitectos que quieren estudiar maestrías en diseño, como tal, no nos los apoyamos. Pero si un arquitecto quiere ir a estudiar una maestría en urbanismo, sí, sí lo apoyamos. ¿Okay? Y la otra parte que definitivamente no apoyamos son los llamados MBAs. ¿Okay? Eso no los apoyamos. Hay maestrías que son similares, muy similares en contenidos a los MBAs, una maestría en finanzas o algo similar, esas sí las apoyamos, pero las que se llaman así específicamente y se anuncian en muchas universidades, incluso las francesas, MBAs, no nos apoyamos. Muy bien. Luego, José pregunta si puede ser válido el examen IELTS con una nota de 6.5 o cuál sería la nota. No, perdón, ahí me faltó ponerlo. IELTS pedimos mínimo 7. Muy bien. Y si sería válida la experiencia laboral si una parte ha sido en el extranjero. Sí, desde luego, pero tiene que ser 2 años mínimo. A ¿Okay? tiempo completo, A ¿cierto? tiempo, después de que terminé mis estudios abusados. Aquí, por ejemplo, en aquellas universidades en que el proceso para recibirse implica el hacer una tesis y a lo mejor me tardo 1 año en hacer la tesis, pero yo empecé a trabajar de pasante, que le llaman, a partir de que yo terminé los estudios, es a partir de que pasante yo necesito 2 años mínimo de experiencia laboral, no de titulado en el caso de que requieran hacer tesis o todo para titularse. ¿Ok? Okay. La siguiente pregunta dice que si la beca aplica tanto para Máster 1 o Máster 2, o sea, los 2 años de maestría. Básicamente es Máster 1 y Máster 2. Antes, hace unos cuantos años, y cuando hablamos mucho de este convenio con el gobierno francés, a veces sí aceptaban a bastantes muchachos directos en Máster 2, dependiendo de la experiencia de dónde venían. Esto ya ha estado cambiando en Francia y básicamente ahorita hacen Máster 1 primero y Máster 2 después. Y en general las maestrías en Francia, en Máster 2 les piden 6 meses de prácticas y son prácticas pagadas además por ley en Francia, ¿no? Entonces ya forman parte de esa práctica, el Máster 2. Muy bien. La siguiente es de Dayana y dice que si se tiene que estar en México al momento de aplicar. No, no se tiene que estar en México. El problema es que pues, si hay algunas actividades que tienen que hacer en México, por ejemplo, las entrevistas presenciales que hacemos en enero, ahí sí tienes que venir a Guadalajara, ¿no? O sea, y nos ha tocado esto. Una vez teníamos un muchacho que estaba trabajando precisamente en la OCDE en París y vino a la entrevista a México, ¿eh? Y se lo advertimos, oye, eso no garantiza que te demos la beca, abusado. Si tú te vas a querer gastar en eso, bueno, ok, ¿no? No garantiza. Y después tienes que venir en julio para firmar el contrato y que te demos la tarjeta internacional. Entonces, pues sí es un poquitín limitante, pero estrictamente hablando, no necesitas estar viendo eso. Muy bien. Luego preguntan, esto ya lo menciono, pero lo preguntan varias veces, que si la beca es a fondo perdido y en caso de que no, ¿cuál es la tasa del financiamiento? Es a fondo perdido el 70%. Si regresan a México, vamos a suponer que te di $20,000, ¿ok? $14,000 cumpliendo los 5 años de trabajar en México, $14,000 es a fondo perdido y nada más nos tienen que repagar $6,000. Y como lo tienen que repagar a 3 años y sin intereses, si son cumplidos en los pagos, ¿ok?
se hace un plan de pagos y nos pagan a 3 años. Estamos hablando, tienen que pagar $2,000 al año, unos $180 mensuales. Estás hablando $4,000 mensuales. Eso es lo que les cobramos. Francamente creemos que es una forma muy accesible. Y ese dinero, por cierto, que usted nos paga, es la forma, el dinero que tenemos para nosotros seguir operando, claro, básicamente. ¿Ok? La siguiente pregunta dice que si la experiencia laboral tiene que ser los 2 años en la misma empresa o puede ser un año en una empresa y otro año en la otra. Y sobre el mismo tema preguntan si la experiencia profesional tiene que ser en el área de estudios o si puede ser en cualquier otra cosa. A ver, la experiencia laboral puede ser en varias empresas, no exclusivamente en una. En el área de estudios, sí tiene que ser el área de su carrera, no necesariamente en el área de lo que van a estudiar la maestría. O sea, por ejemplo, si ustedes son ingenieros industriales y están trabajando en una planta, en optimización de la producción, está bien. A lo mejor se quieren ir a estudiar una maestría en cadenas de suministro. Perfecto, no hay problema. Pero sí tienen que estar trabajando. O sea, no se vale que estén trabajando siendo ingenieros, que estén trabajando como asistente de abogado en un despacho. Pues no, eso no vale, ¿no? Tiene que ser en el área de su carrera. No, y básicamente lo que les da la experiencia, y es la parte importante que es lo que buscamos, es que si ustedes están trabajando en el área de su carrera, eso les va a definir qué áreas de especialidad son las que más les gustan, aunque no necesariamente hayan estado trabajando en ellas. ¿Ok? Claro. La siguiente dice que si puedo aplicar si ya inicié mi programa de maestría. No, ahí sí no. Es para maestrías que arrancan de cero. Es a partir del primer año completo. Y tampoco, eso sí también es muy importante, no damos becas a quienes ya hayan hecho una maestría. Ahí sí ya quedan eliminados. Ok. Ángel pregunta si estudié mi licencia profesional en Francia. ¿Esa cuenta como título de licenciatura o tiene que ser un título mexicano? No, cuenta como título de cierto de lo que me les digo, pueden haber estudiado ustedes su carrera, su licenciatura, el equivalente a una licenciatura en cualquier país del mundo, ¿eh? Eso no hay problema. Desde luego, lo que sea equivalente y sea aceptado por la Secretaría de Educación Pública en México como equivalente a una licenciatura. La licencia en Francia, pues eso está como tal. Aquí hago una pequeña aclaración. Efectivamente, lo que acepte la SEP, pero la licence pro no es una licenciatura para la SEP. Entonces, ahí hay que poner atención. Cierto. La pregunta siguiente dice que cuáles son los documentos para validar la experiencia laboral. Miren, básicamente, déjenme decirles que muchas cosas confiamos en lo que ustedes nos escriben y nos ponen en la solicitud y en su currículum. Obviamente, si durante la parte de la solicitud y la parte de las entrevistas vemos algo que está raro, pues sí nos vamos a comprobar o pedimos, hablamos a la empresa o les pedimos, a ver, mándanos, ¿cómo se llama? Un papelito, tus recibos, por ejemplo, de nómina, desde cuándo estás trabajando y todo. Eso de los recibos de nómina es la forma más fácil como, de hecho, les pedimos que comprueben que cuando regresan a México han estado trabajando 5 años. Todo lo que les decimos es, mira, cada año mándanos, digamos, en enero o febrero, cuando regreses, nos mandas tu recibo de nómina de ese día y así durante 5 años. Y a los 5 años te has tenido la obligación, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Desde luego tenemos una asociación de graduados de becas MOB, les pedimos que participen y mucha gente participa. De los 403 becarios, pues hay cerca de 200 y pico que son becarios activos, y que se ayudan inclusive entre sí, ¿no? Claro. Y con esta pregunta cerramos, ¿Okay? que dice si el título puede estar en proceso cuando se solicita la beca. No, aquí sí ya tiene que ser el título ya definitivo. Sí es importante.
Y sobre todo, déjame decirles, es que también se los van a pedir en la universidad a la que vayan. Y es más o menos al mismo tiempo. A la hora que ustedes aplican a la universidad, que la aplicación o solicitar la candidatura es entre octubre y marzo, van a tener que enviar su título y ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Claro. Y si no, no pueden tenerlo en proceso. Entonces, pues, básicamente es lo mismo. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias, doctor Constantino. Esta presentación estuvo muy completa y muy clara. De todas formas, si tienen dudas, si les quedó algún tema que no entendieron del todo, no duden en contactar a Becas Mob. Ahí están los datos de contacto, los pueden ver en su pantalla. Y sin más, pues nos despedimos de esta conferencia. Una vez más, muchas gracias. Silvana, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Lifal por haberme invitado y sí, espero que haya sido de beneficio para todos y que cada vez se animen más, porque déjenme decirles, hemos tenido y seguimos teniendo candidatos muy valiosos que están perfectamente capacitados con la educación que hay en México para hacer cualquier estudio en cualquier universidad extranjera. Hemos tenido candidatos muy, muy notables y simplemente quisiera yo animarlos a que definitivamente se deciden hacerlo. Claro Gracias que a sí. todos. Muchas gracias. Y pues los esperamos en la próxima conferencia, que es la última del día de hoy, becas del gobierno francés. Nos vemos en unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.